Buenas noches, hermanos. Otra vez estamos juntos para compartir la palabra de Dios y realmente estoy muy contenta de poder llegar a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Y también, como le decimos siempre, suscríbase, envíeles a otros para que se suscriban y también puedan escuchar la palabra de Dios, que es tan importante. Y realmente este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no solo por el virus, por la pandemia, pero estamos viviendo tiempos difíciles porque la economía es otra pandemia, las deudas es otra pandemia, pero también lo más terrible que estamos viviendo es la inmoralidad. Hay una inmoralidad desenfrenada en el mundo entero, lo que uno escucha, lo que uno ve, porque uno está conectado. Por eso, hermanos, tenemos que prepararnos. Y esto es la finalidad de escuchar la palabra de Dios, de prepararnos. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que siempre lo escuchamos. Lo hemos escuchado en las iglesias, lo hemos escuchado en tantos lugares, esta palabra. Pero hoy quisiera compartir con ustedes para que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Y la Biblia dice, vamos a abrir nosotros en Mateo capítulo 25, de Mateo, y dice así, vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite para sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a titular nuestro estudio hoy la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, nadie puede tener duda o decir que estamos viviendo días terribles, pero que también el mundo entero está enfermo. ¿Enfermo de qué? No solo físico, no estoy hablando solamente de lo físico, está enfermo de espiritual, de moral. Y también nadie puede decir que el mundo entero, lo que uno escucha, por donde uno escucha, el mundo entero está viviendo días de incertidumbre, de dudas, de inseguridad, de miedos. La gente está viviendo de esa manera. Hoy por hoy, así vive la gente. Pero como dice el Señor, ¿de qué le vale a la gente?
ganar todo el mundo o ganar toda la plata que sea. ¿De qué le vale? Y pierde su alma. Y nosotros sabemos que a través de las tragedias o de las circunstancias o de los problemas, como en este caso que está azotando al mundo esta pandemia, sabemos que mucha gente se vuelve a Dios, pero otros se endurecen más, porque justamente le culpan a Dios de que Dios manda todas estas cosas malas. Por eso, nosotros tenemos que mirar, como cristianos, tenemos que mirar a Dios en estas situaciones, en esta vida, en estos momentos difíciles. Es cuando más tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Y vamos a ir a nuestra escritura, que estuvimos leyendo. Dice así el verso 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice, en otra versión dice el esposo hablando de Jesús, pero hablemos que Jesucristo es el novio. Las vírgenes prudentes y las insensatas son los creyentes. Las vírgenes son los creyentes. Ahora, están los creyentes nacidos de nuevo. Y están los creyentes que solamente creen, pero nunca se convirtieron. Y están en las iglesias. Y usted me puede decir, ¿cómo puede ser que estén en las iglesias y no se convirtieron? Sí. A eso lo llama Dios las insensatas. Están en la iglesia, cantan, leen la Biblia, religiosos, pero nunca hubo un cambio en sus vidas. Nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que la lámpara, hablando simbólicamente de esta parábola, es la palabra de Dios. Y el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, estamos mirando al novio, a los creyentes nacidos de nuevo, convertidos, y a los que son religiosos, que también son creyentes, pero no son convertidos. Estamos mirando de las dos formas. Y entonces dice, ¿no?, que Mateo 9, vamos a mirar Mateo 9:15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Está hablando de que el esposo va a venir. Jesús va a venir a buscar su iglesia. Acá dice en el verso 1 que hemos leído, dice, escucharon, dice así, habían semejante a 10 vírgenes, dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Salieron. ¿Cómo que salieron? Salieron a recibir al esposo. Y lo importante es que, ¿cómo es la condición del corazón? ¿Estamos esperando realmente a Jesús o no? Y dice 3 cosas de estas vírgenes. Primero, que todas salieron, las 10. Las 5 prudentes. Y nosotros podemos, la palabra prudente significa precavido, significa calcular antes de actuar. Lo contrario a lo prudente es insensato. ¿Qué es insensato? Insensato significa engañosos,
no tienen el aceite. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y dice el versículo 4, vamos a seguir mirando, ya explicamos las prudentes, más las prudentes tomaron aceite para sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué es tomar aceite en sus vasijas? Es limpiarse de todo lo malo. Eso es tomar aceite, es para limpiarnos, llenarnos del Espíritu Santo. Dice, tomaron aceite. Y es importante para que nosotros podamos enfrentar los problemas, las situaciones inmorales que existen, estar llenos del Señor, porque si no, no podemos. ¿Cómo podemos enfrentar semejante inmoralidad, semejante cosa, si no tuviéramos al Espíritu Santo? Y dice que las prudentes acá tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. O sea que tenían aceite en sus vasijas y tenían también en sus lámparas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que qué importante es poder estar prevenido, precavido, porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Entonces estas prudentes tenían aceite en sus lámparas y tomaron aparte en sus vasijas aceite. Eso es lo que acabamos de leer. Prevenidos, precavidos, tenían la provisión. Y porque a veces el camino, hermano, o el tiempo de espera se hace largo. Se hace largo. Porque no sabemos. Si hay algo que no sabemos es cuándo será el rapto, cuándo vendrá el Señor. Sí sabemos exactamente por las Escrituras cuándo será la segunda venida, pero no el rapto, es entre medio que aparece. Entonces, qué importante que mientras esperamos seamos precavidos, seamos prudentes y llenemos nuestras lámparas y nuestra vasija con el aceite que es el Espíritu Santo. Miren lo que dice Segunda de Pedro, la palabra del Señor, dice así, vamos a mirar capítulo 3, el verso 1, amados. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor Salvador dado por vosotros los apóstoles, sabiendo, primero esto, que en los postreros días, ¿qué va a pasar? Mientras esperamos postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual así, como desde el principio de la creación. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo estos burladores? Están diciendo, tanto tiempo que están hablando de que viene Jesús y no viene nada. Todo sigue igual. Y es verdad que se hace larga la espera. Pero qué importante, las vírgenes prudentes tenían llenas sus lámparas de aceite, pero también tenían aceite en vasijas precavidas por si tardaba más el esposo. Y dice, el peligro, ¿cuál es el peligro? Hay muchos peligros, pero uno de los peligros es dormirse. Eso es la naturaleza humana, que tenemos que estar preparados. El peligro es dormirse y tenemos que estar preparados para que el Espíritu nos hable. Pablo dice
que es la hora que estamos viviendo en este momento, es la hora más oscura. ¿Vio que hay horas claras, pero hay horas más oscuras? Estamos viviendo esas horas oscuras y que nos vamos a encontrar, como dice el versículo 6, siempre mirando lo que estamos mirando, dice, y a la medianoche, esa es la hora más oscura, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche. Dice, ¿qué es la hora de la medianoche? Primera de Tesalonicenses, vamos a mirar la palabra del Señor, capítulo 4, el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la voz que vamos a oír. ¿Quiénes? ¿Quiénes vamos a oír esta voz? Cuando escuchemos nosotros esta voz del cielo, y el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿quién la va a escuchar? La medianoche, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Quiénes la van a escuchar? Los que están despiertos, no los que están durmiendo. Los que están despiertos. Porque el que está durmiendo no sé si va a escuchar la voz de mando, voz de arcángel, como dice, pero también los que le están esperando, los que tienen sus lámparas prendidas, los que tienen el aceite, los que están llenos, porque no cualquiera va a escuchar la voz del Señor. Dice, esta es la voz que vamos a oír todos los que tenemos el aceite en las lámparas. Todos los que tenemos aceite en las lámparas. Y nunca nosotros nunca dejamos de orar, nunca dejamos de buscar, siempre estamos preparados, alertas, cuando escuchemos esa voz, cuándo no sabemos, en qué momento no sabemos, pero dice también de aquellos que no estuvieron preparados. Y dice el versículo 9, siempre leyendo, dice así, entonces dice que a la medianoche se oyó el clamor, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque estaban esperando. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id a los que venden, comprad para vosotras mismas. Dice, aquellas que no estaban preparadas, aquellos que sus lámparas se le apagaban, no tenían aceite, cuando escucharon al Señor, y dice, para que no falte el aceite. Las que estaban preparadas les dijo, vayan y compren el aceite. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo? Estaban esperando. No tenían aceite. No eran salvos. No eran salvos. Porque la salvación es personal. La salvación es personal. No podemos hacer nada porque la salvación es individual y es personal. Nosotros tenemos que tomar la decisión personal, individual, de entregarnos a Cristo, de nacer de nuevo. Y cuando nosotros nos arrepentimos, nos entregamos a Cristo y nacemos de nuevo,
el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, nosotros ya estamos sellados, apartados para el Señor, porque hemos tomado la decisión de entregarnos a Cristo y de recibir al Señor y esperarlo hasta cuando Él venga, hasta cuando Él venga. Y entonces, por eso estamos esperándolo al esposo. Y dice el versículo 10, que estas insensatas no tenían el aceite, y dice, las otras les dijeron, mejor vayan y compren. En otras palabras, bueno, si quieren entrar, tienen que entregarse a Cristo, tienen que ser salvos, porque al cielo no entran los no salvos, no entran los comedidos, no entran los que les gusta la iglesia, no entran los que, bueno, tanto tiempo voy a la iglesia porque me gusta, me siento bien. No, no, no. A la iglesia entramos los que nos hemos arrepentido, los que hemos nacido de nuevo, no importa el tiempo como sea, pero hemos pedido a Dios. Y dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, mientras iban a entregarse al Señor, o mientras iban a orar con el pastor, o mientras iban a pedirle a alguien que querían entregarse a Cristo, porque ahora sí se daban cuenta que el esposo venía, mientras ellas iban, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que mientras ellas fueron a arrepentirse, mientras fueron a buscar a alguien para orar y pedirle, porque ahora querían convertirse, querían buscar a Dios, mientras iba vino el esposo. Y dice, mientras ellas fueron a hacer eso que es tan importante, vino Jesús. Y las que estaban preparadas entraron, se fueron con Jesús y las otras se quedaron. Como dice San Juan 10, que nosotros conocemos la palabra, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, ¿qué es lo importante? Oyen mi voz y me siguen. Más al extraño no seguirán. Ahora, los que no son sus ovejas, las que son solamente simpatizantes, pero son creyentes, creen, pero nunca fueron ovejas, nunca se entregaron al Señor, no le siguen. Y dice que, ¿quiénes son sus ovejas? Oyen su voz, oyen la voz del pastor. Ahora, qué importante es esto que estamos mirando. Dice, y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Cómo decían? Señor, Señor, ábrenos. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 13, velad pues, porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y dice que las otras, también vinieron las otras y dijeron al Señor, ábrenos. Y miren lo que le contesta el Señor. Mas respondiendo le dijo, de cierto os digo, no os conozco. Qué tragedia, qué respuesta, qué terrible. Jesús le dice, no os conozco, no os conozco. ¿Qué? Pero tanto tiempo en la iglesia,
Tanto tiempo escuchando la palabra, tanto tiempo escuchando canciones, predicaciones, nunca te convertiste. Nunca deseaste ser hijo de Dios verdaderamente. Nunca seguiste a Jesús. Sí, te gustaba, ibas, pero hacías tu vida. Nunca estuviste esperando a Jesús. Por eso, cuando nosotros hablamos de que 5 eran prudentes, 5 insensatas, y a veces nosotros pensamos, no, pero eran creyentes, pero no estaban preparados y se quedaron, no. Quiero decirle, para que ustedes sepan, que nunca fueron nacidos de nuevo. Sí, iban a la iglesia, estaban ahí, pero no eran convertidos. No habían entregado su vida a Jesús, no se habían arrepentido de verdad. Estaban, les gustaba, iban a la iglesia, y de esos vamos a encontrar capaz que el 50%. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué importante es convertirse y entregarse a Jesús y esperarlo y estar lleno del aceite, y no solo lleno, sino tener otra vasija para que por si tarda el esposo, y está tardando, porque ya han pasado 2000 años, todavía no viene. Pero ¿por qué tarda? Después ese es otro tema, porque Dios tiene misericordia y Dios quiere que nosotros le busquemos. Entonces, dice que el Señor, por eso dice el 13, velad, porque no sabéis a qué hora va a venir el Señor. Ustedes no saben a qué hora va a venir. Esa es la respuesta. Tienen que velar, porque no saben la hora, a qué hora Él va a venir. Y dice que el Señor, tenemos que estar preparados, preparados. Y vamos a mirar el verso 43 del mismo capítulo 25. Dice así la palabra del Señor. En el mismo dice, mire lo que dice Jesús. Le dice a la gente, nos dice a nosotros: fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Dice el 44. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo y no te servimos? Entonces él les respondió diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Qué significa esto? Si es que realmente, dice Jesús, si es que realmente ustedes están convertidos, si es que realmente ustedes están llenos del Espíritu Santo, si es que realmente me están esperando, si es que realmente están velando, tienen que hacer este trabajo. Háganlo a la gente que no conoce a Dios. Ayúdenla. Hablen del Señor. Prediquen el Evangelio. Ayúdenlo. Si están enfermos, oren por ellos. Si están desnudos, ayúdenlos. Hay tanta gente que no tiene comida. Pero no solo darle la comida, no solo darle un abrigo, no solo hablarle, pero predicarles el Evangelio, que es lo único que va a cambiar las vidas. Es lo único que va a cambiar las vidas. El Evangelio es el mensaje de salvación, es el mensaje de Dios para la vida. Y entonces el Señor ve esas acciones como cristianos que nosotros estamos haciendo por otros y estamos orando por otros. Qué importante que es orar, hermanos. Qué importante que es velar. Velar es estar despierto espiritualmente. Por supuesto, tenemos que dormir, como todas las personas, pero adentro estamos esperando, velando y orando y trabajando para el Señor, ayudando a las personas. Necesitamos que el Señor nos ayude para poder ayudar a otros.
Claro, si nosotros nos damos cuenta, es difícil. Muchas cosas son difíciles, hermanos, amigos. Pero en este tiempo, quiero que les quede claro que las insensatas no eran convertidos. Por eso no entraron. Porque podemos decir cómo, siendo convertidos, el Señor nos los llevó. No, se van a ir los convertidos. Los que no están convertidos, los que son comedidos, los que les gusta la iglesia, los que les gustan los cánticos, los que les gusta, que son como religiosos, dijo el Señor, no los conozco, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero los que estamos siguiendo a Jesús, ahora le quedó claro quién se va. ¿Quién se va? A veces nos confundimos, decimos, Dios mío, yo miré. Si usted está convertido, está lleno del Espíritu Santo, está velando, está orando, está sirviendo, está haciendo esto que dijo Jesús, lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sabe, hermano? Seguro que nos vamos a ir. Porque tus lámparas están llenas de aceite, llenas del Espíritu. Tu vida está preciosa para el Señor. No importa el tiempo que pasemos, pero tenemos que estar orando y velando para estar y hablando del Señor. ¿Sabe, hermano? Mire, hoy es el tiempo preciso para hablarle. Y aún a las vírgenes insensatas, a las que no tienen el Espíritu, a los que no están velando, háblele del Señor. Háblele del Señor. Pero ¿cómo le voy a hablar del Señor? No, háblele. Que tenga un encuentro con Dios. Claro, porque a veces nos confundimos. ¿Cómo puede ser que si estaban en la iglesia y no se fueron? No, estaban, pero no eran convertidos. Por eso, hermano, tenemos que velar que se conviertan y velar que sean llenos del Espíritu Santo y velar que busquen a Dios y velar que sirvan. No importa si se convirtieron ayer, pero si están convertidos, si el Señor viene hoy, te vas a ir con el Señor. Vamos a escuchar la voz del Señor. Vamos a escuchar lo que dice el Señor. El Señor viene con voz de mando, con voz de trompeta y vamos a escuchar el llamado. Vamos a escuchar la voz del Señor que Él nos viene a buscar. Por eso, hermanos, tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que estar preparados, que solamente se van a ir con Jesús las 5 vírgenes prudentes que estuvieron preparadas con el aceite y tenían el aceite y estaban velando y dijeron, cuando escucharon la voz del Señor, ya estaban listas para partir con el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Nosotros como hermanos en la iglesia tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Y damos tantas gracias por la luz de su palabra. Damos tantas gracias por el Espíritu Santo que nos está hablando claramente. No hay ninguna duda que tenemos que estar preparados. Damos tantas gracias a Dios por la luz de su palabra y por el Espíritu Santo que nos ayuda a cada uno. Y ahora quisiera orar, hermanos, por ustedes. Quisiera orar por aquellos que todavía no se han convertido, que vienen a la iglesia. Vamos a orar que tengan un encuentro con Dios. Y yo pienso que estos días difíciles nos acercan a Dios. Nos acercan a Dios. Amén. Señor, te pedimos que tú bendigas a los hermanos que están escuchando esta palabra. Y si todavía no se han convertido, oramos que tu Espíritu Santo, Señor, les hable claramente a sus conciencias y que tu Espíritu Santo pueda venir y hablar a sus vidas y llenarlos de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda tocar a través de esta palabra en este mismo momento si alguien no está convertido y aunque venga a la iglesia pero se da cuenta que no está preparado, que tu Espíritu Santo toque sus vidas, Señor.
y que tengan un encuentro contigo. Por si tú vienes hoy, nos tenemos que ir contigo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguiremos alabando al Señor y escuchando su palabra. Nos volvemos a encontrar. Dios les bendiga.